Bendecida noche, pueblo del Señor. Es un privilegio el poder llegar a tu casa a través de este medio para poder compartir la preciosa y bendita palabra de nuestro Señor. Esta es una noche muy especial porque la presencia del Señor ha ministrado tu vida y sigue ministrando tu vida. La presencia del Señor te sigue dando fuerzas nuevas para seguir adelante. Y como dijo el apóstol Pablo, puesta la mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Aunque caigan 1000 a nuestro lado y 10,000 a nuestra derecha, hermanos amados, tenemos que seguir confiando y poniendo la mirada en Jesucristo, nuestro autor y consumador de la fe. Esta es una noche para poder compartir la palabra del Señor y le voy a invitar a que me acompañe a Mateo capítulo 24. Hemos estado hablando los siervos y consiervos del Señor. El apóstol ha estado hablando acerca de los partos, ha estado hablando, hermanos amados, acerca de la genética que traemos, que tenemos dañada, y cada uno, pues, el Señor nos ha dado diferentes ángulos de la palabra. Quiero hablar de Mateo capítulo 24. Este mes ha sido un mes para poder conversar, platicar, exponer la palabra acerca, hermanos amados, del principio de dolores. Y entonces la vez pasada estudiamos que dentro de las señales del fin hay 13 señales del fin en Mateo, descrito capítulo 24, versículo 3 en adelante. Y vimos, hermanos amados, la semana pasada que una de las señales era que el amor de muchos se enfriará. Esa era una señal. Otra de las señales también, hermano, que Jesucristo comentó, hermanos, es el aumento de la iniquidad. Hablamos del misterio de la iniquidad. Y hoy yo quiero enseñar acerca de Mateo 24:10. Dice la palabra: muchos tropezarán entonces y se entregarán a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos tropezarán. Y quiero hablar acerca del tropezar espiritual. Padre, gracias esta noche por tu pueblo, por los amigos y hermanos que nos ven desde Canadá hasta Chile. Bendecimos sus vidas, sus hogares, sus familias, Padre. Ayúdales, Señor amado, en el nombre de Jesús. Te rogamos y te suplicamos que tu mano poderosa de sanidad se mueva en cada vida, en cada corazón. Que sea sanada nuestro corazón, sanado nuestra alma, Padre. Pero que también, Señor amado, los cuerpos, Padre, que están padeciendo de enfermedad, cualquier enfermedad. Tu nombre es sobre todo nombre. Ministra, Señor, en los cuerpos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Preparamos nuestro corazón a tu palabra. Háblanos esta noche. Estamos necesitados, Padre bendito, del consejo de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Amén. Amén. Hermanos, qué tan importante es el poder evaluar a la luz de la palabra y escudriñar las diferentes señales y poder ver, hermanos, diferentes ángulos. Yo solo les recuerdo lo que dice el Salmo capítulo 12, que la palabra es como plata, la plata refinada 7 veces. Así es la palabra del Señor. Le voy a dar la base bíblica, el libro de los Salmos capítulo 12. Libro de los Salmos capítulo 12, versículo 6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Entonces la palabra tiene 7 ángulos para que nosotros podamos ver, hermanos amados, lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Y me llama la atención cuando el Señor Jesucristo dice: y muchos tropezarán. Y entonces, hermanos amados, vemos que el apóstol Pablo más adelante en Timoteo, hermanos, se empieza a hablar acerca del carácter de los postreros hombres. Y vemos que hoy en día nuestra generación, la generación de este tiempo, hermanos, estamos en medio de generaciones, ¿sí?, de hombres amadores de sí mismo, de amadores de los deleites más que de Dios, de hombres que no tienen temor ni respeto a Dios,
de hombres que la codicia les ha ganado su corazón, la avaricia les ha ganado su corazón. Y empieza el apóstol Pablo a describir el carácter de los postreros hombres. Y estamos viviendo estos postreros días, hermanos amados, donde definitivamente Pablo, con el ojo del Espíritu, escribe, hermanos, y con la mano del Espíritu, escribe acerca del carácter de los postreros de los hombres. Y yo quiero que usted me acompañe a Timoteo, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. O sea, es el carácter de los hombres en los postreros días. Entonces, entendemos, hermanos amados, que no estamos en un mundo como pueblo, como hijos de Dios, en un mundo de donde el color de rosa y todo va a ser fantástico, sino que cada día nos vamos a enfrentar a personas, porque usted y yo nos movemos en la sociedad por su trabajo, por las visitas que usted hace a diferentes personas, a diferentes familias, por la relación o la amistad que usted pueda tener con familias o personas. Vemos que hay diferentes tipos de hombres. Y Pablo nos menciona el carácter de los hombres en los postreros días. Y ahí se describe en esta carta a Timoteo, hermanos. Entonces estamos viviendo un tiempo bastante complejo. Pero me llama la atención cuando en Mateo capítulo 24, versículo 10 dice: y muchos tropezarán entonces. Y cuando usted y yo vamos a el diccionario, hermanos amados, la palabra tropezar, le ponemos los sinónimos de tropezar. Y uno de los sinónimos de tropezar es estancamiento. Ese es uno de los sinónimos, estancamiento. Alguien que tropieza, y en mi mente yo puedo imaginar una persona que va caminando y de repente no se dio cuenta de una piedra mediana y tropezó. Y entonces de repente hasta cayó, o de repente, hermano, trastravió y se detuvo, pero estuvo a punto de caerse y de golpearse en el suelo. Entonces, cuando nosotros aplicamos ese concepto, hermanos amados, ya en el ángulo espiritual, y comparamos este tropezar con estancamiento, dice que estancamiento es falta de desarrollo o crecimiento, es paralizarse, es inmovilizar, ¿sí? Es tropezar. Eso significa estancamiento. Entonces, hermanos, cuando uno ve a la luz de la palabra, hay diferentes tipos de estancamientos. Y yo esta noche quiero, con la ayuda del Señor, la palabra, los diferentes tipos de estancamientos espirituales. Porque Jesús dice: y muchos tropezarán. O sea, y muchos se estancarán. Entonces tenemos que tener cuidado que a su vida, a su familia, a mi vida, no nos estanquemos. ¿Por qué? Porque el estancamiento significa no crecimiento, no desarrollo. El estancamiento significa quedarnos paralizados y no permitir que, hermano, el propósito de Dios se cumpla en nosotros. Y por eso usted y yo tenemos que, con los ojos del Espíritu, tener mucho cuidado y para poder determinar esta noche si nuestra vida está estancada espiritualmente. Dios no nos llamó a quedarnos estancados. Dios nos llamó a un crecimiento, a un desarrollo. La iglesia de Cristo tiene que crecer, tiene que desarrollarse, hermano. El Señor viene a casarse no con una iglesia niña, sino con una iglesia madura, con una iglesia que ha crecido, que ha desarrollado. Y como dice la palabra, a la manera que lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Entonces usted y yo tenemos que rechazar y sacar y disipar
todo estancamiento espiritual en nuestra vida. Y para darme a entender, quiero que vea conmigo un personaje en el libro de Hechos, capítulo 9, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 32. Dice: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lidia. Mire esto. Y halló a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Hombre, déjeme pensar, en algún momento dado este hombre caminaba, en algún momento dado este hombre, hermano, trabajaba, este hombre tenía su oficio. Sin embargo, algo le pasó y cayó en parálisis. Y entonces ya tenía 8 años de estar en cama. Y ahora el apóstol Pedro visita, hermano, Lidia. Óigalo bien. Y Lidia es una ciudad, ¿sí? Pero su significado, hermano amado, según el diccionario, significa contienda. Eso significa Lidia. Y este hombre vivía en Lidia. O sea que vivía, si lo vemos desde el ángulo espiritual, en medio de la contienda. Y cuando tú y yo vivimos en medio de la contienda, hermano, la contienda puede paralizarte, puede paralizar tu vida, tu desarrollo, tu crecimiento espiritual. Contienda es donde siempre van a haber problemas, discusiones, pleitos, alegatas. Hermano, contienda es donde siempre hay una situación donde hay problemas, hay una batalla constante. ¿Por qué? Porque hay contienda en el corazón. Entonces este hombre, Eneas, que significa alabanza, que significa alabar, vivía en ese lugar llamado, esa ciudad llamada Lidia, que significa contienda. Y mire qué tremendo, significa alabar. Pero a lo que yo quiero es que usted me acompañe a ver, hermano, que ese hombre estaba ya 8 años de estar paralítico y de estar en una cama. O sea, su vida era una cama. Ahí se mantenía en la cama. Era un hombre paralítico. Déjeme pensar, de repente, hermano, sus hijos eran muy pequeños, no lo podían levantar, no lo podían apoyar. Entonces su vida era en la cama. Ahí comía, hermanos amados, en su cama, ahí se mantenía acostado en su cama. Mire qué tremendo. Pero ahora llega el apóstol Pedro, un apóstol que lleva el mensaje, que lleva la palabra, que lleva la revelación. Y entonces dice, y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana. Mire qué precioso es que Jesucristo está sanando lo interior de nuestro corazón, está sanando nuestro corazón, nuestra alma. Jesucristo te sana, sana nuestra alma, sana nuestro cuerpo. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. O sea que llega la palabra apostólica y levanta a este hombre, hermano amado, porque eso es lo que hace la palabra apostólica. Hermano, la palabra apostólica sienta doctrina, la palabra apostólica trae la revelación del cielo a la tierra. Bienaventurados los pies que anuncian las buenas nuevas traídas de lejanas tierras, trae la palabra revelada de la tierra, y esa palabra sana el corazón de los Eneas espirituales que están acomodados, que están acostados, que están durmiendo espiritualmente, que no quieren caminar en este evangelio, que no quieren avanzar, que no quieren servir, que no quieren desarrollarse en este evangelio, y quieren, hermano, comprometerse con Dios. Necesitamos la palabra apostólica en nuestras vidas para que esa palabra apostólica active en nosotros la sanidad interna, y esa sanidad interna la sanidad externa, y podamos levantarnos de nuestras camas, de ese acomodamiento espiritual, podamos levantarnos de ese retardo espiritual y poderle decir: Señor, heme aquí, envíame a mí, heme aquí, Señor, aquí estoy dispuesto a hacer tu obra, a hacer tu voluntad. Y lo más precioso es, le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida. Oiga esto, todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Entonces, hermano, cuando las personas ven tu testimonio, que tú no te acomodas,
Que tú, hermano, Jesucristo se ve en ti, Jesucristo se ve en mí. Que tú, hermano, estás haciendo la obra del ministerio, que tú estás caminando en fe, que tú estás avanzando a pesar de problemas, tormentas, dificultades. Estás caminando sobre las aguas, que estás creyéndole al Señor Jesucristo, que tienes puesta la mirada en Jesucristo. Hermano, tu testimonio impacta a tu alrededor. Tu testimonio impacta a tu familia. Tu testimonio impacta a tus compañeros de trabajo. Tu testimonio impacta a tus vecinos. ¿Por qué? Porque tú estás caminando, estás haciendo la obra del ministerio, estás avanzando. No te quedaste acomodado, hermano amado. Porque dice la palabra: y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Ojalá que por tu testimonio y por mi testimonio muchas personas se puedan convertir al Señor, porque han visto que el evangelio cambia. Porque, hermano, el evangelio es poder de Dios. El evangelio, hermano, no es religión. El evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces, hermano, que el evangelio se manifieste, que el evangelio aflore en nuestra vida, que el evangelio se vea en nuestra vida, para que las personas puedan ser transformadas, puedan ser cambiadas, que seamos testimonio de bendición a otros. Entonces, ¿por qué puse el ejemplo de Eneas? Porque así como Eneas estaba estancado, tenía 8 años, hermano amado, 8 años de estar acostado en una cama, se había estancado. Y mire qué tremendo, porque usted sabe que el 8 en la Biblia, los números, hermano, tienen un significado profético. El número 8 significa reinicio. El número 8 significa, hermano, comienzo. El número 8, hermano, es comenzar nuevamente, reiniciar, reinicio. Y entonces, hermanos amados, nuevos comienzos. Entonces, Eneas tuvo un nuevo comienzo. Eneas, hermano, su vida le cambió. A los 8 años de estar en cama, llegó una palabra de Dios por medio de un apóstol, que, hermano, esa palabra le cambió la vida a Eneas. Ahora, lo tremendo es, estuvo 8 años estancado. 8 años que perdió Eneas en su vida. Hermano, está sin hacer nada. Te hago una pregunta: ¿cuánto tiempo tú llevas estancado en tu vida? En tu vida matrimonial, en tu vida espiritual, en tu vida familiar, en tu vida laboral, en tu vida, hermano, profesional, en cualquier área de tu vida, en tu vida económica, en tu vida de salud. Es que, pastor, tantos años que llevo con esta enfermedad, dice mucho pueblo de Dios. Te estancaste en esa enfermedad. Pastores, que cuántos años llevo con esta batalla económica. Te estancaste ya en esta situación económica. Pastores, que mire cuántos años llevo con este problema material. Se estancó, ya no floreció como floreció la vara de Aarón, hermano. Se quedó estancado tu matrimonio. Es que, pastor, ¿cuántos años llevo estancado en mi relación con Dios? Siento que ya la palabra no me habla. Es que te has estancado, hermano, te has estancado, hermana. Y Dios no nos ha llamado a un estancamiento. Dios nos ha llamado a que crezcamos, a que nos desarrollemos, a que avancemos, a que echemos mano de la vida eterna, como Pablo lo decía: echen mano de la vida eterna, a que tengamos experiencias nuevas en el Señor. Este evangelio es un evangelio de experiencias nuevas. Este evangelio es un evangelio, hermano, para que conozcamos el poder de Dios, la mano de Dios moviéndose a favor de tu vida y a favor de mi vida. O sea que, hermano, tenemos que ver qué es lo que nos estanca y poderlo sacar de nuestros corazones. Porque, hermano, si tenemos una vida estancada, es como tener una vida estancada. Es como que tropezamos en una piedra, nos caímos y ahí nos quedamos y ya no nos levantamos. Y ahí nos quedamos, hermano, como atascados. Y Dios no te quiere a ti ni tirado, ni te quiere atascado, ni te quiere en el suelo. Dios te quiere a ti caminando, avanzando, conquistando la bendición que Dios tiene para tu vida. Y que yo pueda conquistar la bendición que Dios tiene para mi vida. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, a la luz de la palabra, comenzar con el libro de Josué, capítulo 7. Libro de Josué. Vamos a leer
capítulo 6, versículo 17. Y de este hombre que nos da un gran ejemplo, llamado Acán. Quizá todos conocemos la historia, quizá algunos no, acerca de Acán. Pero Acán era un hombre, óigalo bien, adorador, un hombre de alabanza, un hombre de la tribu de Judá, un hombre que sabía alabar y adorar a Dios. Eso era Acán, porque Acán venía de la tribu de Judá. Pero cuando, hermanos, el Señor les entrega a Jericó, Josué da una instrucción precisa. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de las instrucciones a la luz de la palabra. La leo yo, capítulo 6, versículo 17. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. O sea, será la ciudad anatema a Jehová. ¿Qué significa eso? Nadie puede tomar la ciudad. Nadie puede tomar. Usted sabe que anatema significa maldito, porque Jehová se ha reservado ese tesoro para él. Nadie lo puede tomar. Y por eso Jehová dijo: Josué, dile a mi pueblo, esa ciudad y todos sus tesoros serán anatema para mí. Pero versículo 18: pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren al tesoro de Jehová. O sea, ese tesoro que tenía Jericó, hermano, se iba a tomar y todo se iba a consagrar a Jehová, porque esa ciudad era anatema para Jehová, porque todo lo iba a pertenecer a Jehová y se iba a meter en el tesoro, hermano amado, de Jehová. Óigalo bien: y entren en el tesoro de Jehová. O sea que el pueblo ya tenía la instrucción. Pero usted se recuerda, hermanos amados, que cuando toman Jericó, Acán, el hombre de la alabanza, el hombre de la adoración, toma 3 cosas: el lingote de oro, el manto babilónico y 200 piezas de plata. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Se lo lleva a su campamento, a su tienda. Hermano, hace un hoyo y lo entierra, lo esconde. Y cuando ese hombre agarra el manto babilónico, el lingote de oro, óigalo bien, y agarra las piezas de plata y las mete debajo de la tierra, eso representa el pecado oculto. Y entonces, hermano, Josué manda al ejército a que tome Jai, la segunda ciudad. Lo tremendo es que los de Jai derrotan a Israel. Y entonces Josué, hermano, se quebranta delante del Señor y le pregunta: Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué no nos diste la victoria? Si Jericó es una ciudad grande y la conquistamos, y Jai es una ciudad pequeña, y ahora ellos nos derrotan. Hubieron muertes en Israel, hubieron bajas en el ejército de Israel. ¿Qué pasó? Y entonces, hermano, capítulo 7, Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo le mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema en medio de vosotros. O sea, el Señor es claro y preciso con Josué. Josué, si no destruyen el anatema en medio de ustedes, yo ya no estaré con ustedes. ¿Y sabe que el anatema, hermano, es el pecado oculto? La pregunta es: ¿por qué Acán desobedece la palabra de Josué, la instrucción de Josué, y toma estos 3 elementos: el manto,
el lingote y las piezas de plata. Las lleva a su campamento y las esconde. ¿Sabe por qué? Por la avaricia. ¿Sabe por qué? Por la codicia. ¿Sabe por qué, hermano? Porque entonces Acán era un hombre que, a pesar de que era un hombre de oración, tenía pecado oculto. Y ese pecado oculto representó que Israel perdiera la batalla. Y ese pecado oculto representó, hermanos amados, que el campamento se detuviera. Entonces la pregunta es, ¿qué tienes tú oculto? ¿Qué tengo yo oculto en mi vida que está permitiendo que nuestro campamento se detenga, que nuestra familia se detenga en el caminar con Dios? Óigalo bien, ¿qué tienes tú oculto y qué tengo yo oculto que está permitiendo que tengamos derrota en nuestros hogares, en nuestras familias, en las finanzas, en la salud, en cualquier área de nuestra vida? Es que, hermano amado, aquí había un anatema. Acán tenía algo oculto, y eso oculto delante de los ojos de Dios era abominable. Y entonces, hermano, el campamento se detiene, el campamento se estanca, el campamento se estancó. ¿Por qué, hermano? Porque cuando quisieron ir a derrotar a Jai, ellos fueron derrotados. Tú dices, esta situación, de esto salgo rápido, esto lo voy a hacer, y de repente esa situación se convierte en un gran problema para tu vida, para tu familia, para tu matrimonio. ¿No será, hermanos amados, que tenemos algo oculto en nuestro hogar? Algo oculto en nuestra. Y lo que el Señor quiere es limpiar nuestros corazones, limpiar nuestras familias. Entonces mire lo que sucede. Josué capítulo 7, versículo 21. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. La pregunta es, ¿qué tú tienes escondido en tu tienda? ¿Qué puedo tener yo escondido en mi tienda que está deteniendo la bendición, que está deteniendo la sanidad, que está deteniendo la liberación, que está deteniendo, hermano amado, oiga, la prosperidad, que está deteniendo la bendición a mi vida, a mi familia? ¿Qué tienes tú oculto en tu tienda? ¿Qué tengo yo oculto en mi tienda? Hermanos amados, creemos que estamos caminando y muchas veces estamos como el pueblo de Israel, dando vueltas y vueltas y vueltas. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses, pasan los años y no avanzamos, y no avanzamos, y no vemos sanidad en los cuerpos, hermano, y no vemos prosperidad, y no vemos bendición, y no vemos crecimiento espiritual, y no vemos desarrollo espiritual, porque estamos dando vueltas y vueltas y vueltas. ¿Por qué? Porque hay algo oculto. Entonces esta noche el llamado a ti y a mí es: salgamos del estancamiento espiritual. No permitamos que nuestro campamento se estanque. Y cuando hablo de campamento, primeramente hablo de tu vida y hablo de mi vida. Porque nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Porque nosotros, hermanos amados, somos el templo del Señor. Hermanos amados, entonces no permitamos que nuestra vida se estanque espiritualmente. Y número 2, hablo de tu campamento como familia, como matrimonio. Hablo de mi campamento como familia. No permitamos que nuestra familia, que nuestro campamento se estanque espiritualmente. Entonces este hombre escondió, nadie se dio cuenta, y escondió, hermano amado, lo que era para Dios. Lo escondió en su casa, lo guardó, lo robó, y ese era un tesoro de Dios, y lo tomó para él. ¿Y sabe que eso le trajo una consecuencia? Entonces mire, eso le trajo una consecuencia. ¿Y cuál fue la consecuencia? Hermano, entonces empieza Josué a revisar la tribu, después, hermano, a revisar las familias, y después, hermano, cae en la familia de Acán. Y oiga,
por cuanto Acán había turbado a Israel, Josué dijo: túrbete ahora a Jehová. Y entonces, hermano, sacan a Acán, a sus hijos, a sus hijas, a su ganado, y entonces mueren a pedradas. Y lo más tremendo es que los queman. ¿Sabe por qué? Por la causa de un hombre. La familia de Acán fue destruida por causa del padre. Óigalo bien. ¿Por qué? Porque el padre tenía pecado oculto. Ojalá, hermano amado, que tú y yo podamos confesar nuestros pecados, sacar toda lepra de nuestra familia, de nuestra vida, de nuestro campamento, confesar todo aquello que no le agrada al Señor, para que, óigalo, no venga destrucción repentina sobre nuestras vidas. Por eso tenemos que tener cuidado que nuestro campamento no se estanque. Porque no has sido llamado por Dios para que tu campamento se estanque. Has sido llamado por Dios para que alcances las bendiciones que Él tiene para tu vida. Que alcances la estatura del varón perfecto, la plenitud de Cristo. Que alcances las promesas de Dios y las abraces. Pero Acán, por su actitud, fue turbado el pueblo de Israel. Fue turbado el campamento de Israel. El campamento se estancó. Y entonces, hasta que se sacó el pecado, hasta que se confesó el pecado, y hermanos, sacaron a Acán y a su familia y mueren a pedradas y los queman, la ira de Jehová se aplacó. Y entonces ahora le dice en el versículo 8, Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo y a su ciudad y a su tierra. Después que Jai vence a Israel, ahora el Señor le dice: toma Jai y no temas, porque yo estoy contigo y te he entregado al rey y te he entregado a esa ciudad. ¿Sabe por qué? Porque se había sacado, hermano amado, el anatema, se había sacado el pecado oculto. Dios nos está llamando esta noche a que saquemos el pecado oculto de nuestra vida. Claro, hermano, hoy no nos congregamos. Hoy el pastor no está para ver tu rostro, ver cómo tú estás físicamente. Pero hermano, no te olvides que estando, óigalo bien, en un templo físico o no teniendo templo físico, tú sigues siendo hijo de Dios, sigues teniendo identidad de hijo de Dios, eres esposa de Cristo, eres novia de Cristo. Tú, hermano amado, con culto, sin culto físico en el templo, tú sigues adorando, sirviendo, alabando, exaltando, honrando el nombre del Señor. Mucho pueblo de Dios, hermano, a nivel de todos los países, mucho pueblo de Dios, este tiempo ha sido para estancamiento, no para bendición, no para fructificación. Ha sido para estancarse, ha sido para acomodarse, ha sido para pecar deliberadamente, ha sido para, libertinaje, ha sido para deshonrar a Dios, ha sido, hermano amado, óigalo bien, para dar mal testimonio. Y Dios no quiere eso. Dios lo que quiere es que tú y yo, hermano, no nos estanquemos. Cuidado, no permitas que tu campamento se estanque, sino que tu campamento camine, que tu campamento avance. Hermano, Israel, ciertamente habían días, tiempos, meses que se quedaban en un lugar preciso por orden de Dios. Pero luego le decía, cuando la nube se mueva, inmediatamente se tocaban las bocinas, hermano, los chofares, y se levantaba el pueblo y seguía la nube. Hermano amado, tú y yo tenemos que seguir la nube que es Cristo y no quedarnos estancados espiritualmente. Medita en tu corazón que hay oculto, y esta va a ser una noche precisa para confesar y sacar todo aquello oculto que no le agrada al Señor, que está estancando nuestro campamento. Número 2, hermano amado, número 2, estancamiento, óigalo bien, de la bendición, óigalo bien, de la abundancia y de la prosperidad. Estancamiento de la bendición, de la abundancia y de la prosperidad. Y le voy a dar la base. Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17.
Versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Óigalo bien, no habrá lluvia ni rocío en estos años. 42 meses exactos. El cielo se cerró, hermano. Usted sabe que la tierra que es cultivada necesita de agua, necesita de lluvia, para que entonces lo que se ha sembrado, hermano, las plantas crezcan, se reproduzcan y puedan dar su fruto, su flor, su fruto, y pueda venir una cosecha. Pero cuando hay sequía, normalmente el 70 o 90% de la siembra se pierde porque hay sequía. En Guatemala ha habido tiempos de sequía y los agricultores, hermanos amados, dicen: se perdimos todas nuestras cosechas. Mire qué tremendo. Ahora, ¿por qué le digo que la lluvia representa, hermano, abundancia, prosperidad y bendición? Porque aquí lo que estoy viendo es que Elías, por su palabra y con permisión de Dios, se cierra el cielo 3 años y medio, 42 meses. Entonces, hermano, no había bendición, no había prosperidad, no había abundancia. Al contrario, había sequía, había escasez de alimentos. ¿Sabe por qué? Porque había un pueblo que tenía 2 corazones. Había un pueblo que estaba claudicando en 2 corazones. Un pueblo, hermano, que se había apartado de Dios y que estaba alabando y adorando a los Baales. Un pueblo que Elías le dice en Primera de Reyes 18:20, entonces, acercándose Elías, versículo 21, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondía palabra. O sea, el pueblo es que estaba claudicando en 2 pensamientos. No sabían si alabar a Dios o si alabar a los Baales. Y alababan más a los Baales, hermano. El pueblo de Dios en ese momento se había olvidado del Señor, de los prodigios, de las maravillas, de los milagros que el Señor había hecho, hermano, cuando lo sacó de Egipto. Pero ahora, hermano, viene una palabra profética. El cielo se cierra por 42 meses y no hay lluvia. Y le decía que la lluvia representa bendición, la lluvia representa prosperidad. Y le voy a dar la base bíblica. Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28, versículo 11. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá su buen tesoro, el cielo. Óigalo bien. Te abrirá su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a su tierra en su tiempo, para bendecir toda obra de sus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Hermano, la lluvia representa en este ángulo de la palabra bendición, prosperidad y abundancia. Pero ¿qué pasa cuando no hay lluvia? Hay cielos cerrados, no hay lluvia. Y eso fue lo que le pasó a Israel. Hermano, yo a esto le llamo el estancamiento de la bendición y de la prosperidad. Recordemos que hay prosperidad espiritual y prosperidad material. Hermano amado, óigalo, Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Hermano, entonces quiere decir que hay bendición espiritual, hay prosperidad espiritual y prosperidad material. Sin embargo, Israel, según lo que leímos en Primera de Reyes, capítulo 17, se le cierran los cielos por 42 meses. ¿Cuánto pueblo de Dios hoy está estancado en la prosperidad, en la bendición primeramente espiritual y enseguida material? Y no se siente bendecido, no se siente prosperado. Hermano, hay mucho pueblo de Dios que no se siente abundado en la bendición espiritual de Dios para su vida.
Hay mucho pueblo de Dios que está escaso. Hay mucho pueblo de Dios que no se siente bendecido, que no se siente abundado, que no se siente prosperado en el Señor espiritualmente. Pero también hay mucho pueblo de Dios que no se siente ni bendecido, ni abundado, ni prosperado materialmente. ¿Por qué? Porque el cielo está cerrado. Tienen cielos cerrados, hermanos amados. Se han estancado. Óigalo bien, se han estancado. ¿Y por qué ha venido este estancamiento? Todo tiene, hermano, una causa. ¿Por qué ha venido ese estancamiento? Porque claudican su corazón en dos pensamientos. Un pensamiento está en el mundo y otro pensamiento está en Dios. Claudican, hermanos, si sirven a Dios o si mejor dejan de servir. Si buscan a Dios o mejor dejan de buscar a Dios. Si se acercan a Dios en santidad o mejor se van al mundo a pecar. Claudican en dos pensamientos. Y por eso entonces se cierran los cielos, hermano amado. No permitas que tu vida se estanque espiritualmente. No permitas que la abundancia, la bendición y la prosperidad espiritual, hermano, se estanquen en tu vida, en el sentido que tu vida no reciba la bendición que Dios tiene para ti. No permitas un estancamiento espiritual, donde no te sientes bendecido, no te sientes prosperado, no te sientes, hermano, abundado en el Señor. Dios quiere darte a ti sobreabundancia. Dios quiere darte a ti bendición. Quiere abrirte su gran tesoro, el cielo mismo, derramar su lluvia temprana, su lluvia tardía, su presencia sobre tu vida, bendecirte. Pero muchas veces te has sentido seco. Te has sentido, hermano, que no tienes bendición en tu vida, en tu alma. No te sientes bendecido en tu alma. No te sientes abundado en tu alma. No te sientes prosperado en tu alma. Y en lo material, de igual manera, no te sientes bendecido. Tocas puertas, ninguna se te abre. Metes 100 expedientes, 100 papelerías, en ninguna se te abren las puertas. ¿Sabes por qué, hermano? Porque claudicas en dos pensamientos. Como le pasó a Israel, tienes dos pensamientos. No tienes un corazón definido, un corazón apartado para Dios, un corazón sincero, un corazón, hermano, que esté buscando de Dios. Entonces los cielos se cierran. Y el llamado esta noche es: no te estanques. No te estanques, no permitas que tu campamento se estanque. No permitas, hermano, que la bendición que está retenida siga retenida y no la puedas disfrutar. Dios quiere, hermano, que tú disfrutes la bendición que Él tiene para tu vida. Tiene gran bendición. Y muchos, hermano amado, tienen arriba de su cabeza la bendición retenida, pero claudican en dos pensamientos. ¿Sabe qué es lo más triste? El nunca poder recibir esa bendición, porque claudicaste en dos pensamientos. Porque no fuiste sincero con Dios. ¿Sabes por qué? Hermano amado, porque eras un hombre, una mujer de doble ánimo. Hoy buscabas a Dios, al día siguiente peleabas con todo el mundo. Hoy servías a Dios, al día siguiente dejabas tirado tu privilegio. Hoy predicabas la palabra, al día siguiente, hermano, huías de la gente. Dios no quiere eso. Dios te está llamando para que seas un pueblo definido, una oveja definida, un líder definido, un pueblo, hermano, que busque a Dios con todo su corazón. Definido el corazón en este tiempo final para buscar a Dios, para servir a Dios y no claudicar en dos pensamientos. Deuteronomio capítulo 11, versículo 13. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Ay, hermano, ahí está la clave. Obedecer a Dios, ahí está la clave. Obedece a Dios. Entonces, ¿qué dice el Señor, hermano? Si obedeces a Dios cuidadosamente, guardas mis mandamientos cuidadosamente que yo prescribo hoy, amando a Jehová, sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia, yo daré la bendición, la prosperidad, la abundancia a vuestra tierra,
a su tiempo, la lluvia temprana, la lluvia tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Ay, no vas a estar escaso, no vas a ser escaso. Va a haber bendición espiritual y bendición material para tu vida. Hermano amado, se cumplirá la palabra de Mateo: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Y todo lo demás será añadido. Pero ¿qué tienes que hacer? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se te va a añadir. Bendito sea el nombre del Señor. Siguiente estancamiento. Hermanos amados, Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1. Tú y yo hemos sido llamados. Pedro dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Porque cuando venimos a este evangelio somos bebés espirituales. Anhelamos la leche espiritual. Pero más adelante, Hebreos, hermano, capítulo 6 dice que ya no seamos niños, sino que deseemos el alimento sólido. Entonces de leche pasamos a alimento sólido. El alimento sólido es para los maduros, para aquellos, hermanos, que están en crecimiento y en desarrollo, pero aquellos que ya tienen esa madurez en su corazón, en su alma. Entonces ya no van a tomar lechita, sino que ahora van a comer el alimento sólido. Usted no le puede dar a un bebé de 2 años pescado sin cuidarlo. Dios me guarde, hermano, es un atentado. Pero a un adulto usted le da un pescado, le sirve una mojarra, un pescado, un pargo, y hermano, él se lo come porque se sabe cuidar, porque es maduro. Entonces el Señor nos está llamando por medio del apóstol Pablo a que maduremos. Pero miren lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, capítulo 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. O sea que el carnal es un niño en Cristo. ¿Sí? El carnal siempre está pidiendo aplausos del pastor. El carnal predica y lo primero que hace es preguntarle al pastor: ¿cómo prediqué? ¿Le gustó? El carnal es aquel que toca la alabanza y rápido llama al pastor: ¿y cómo la vio? Y vio que cayó la gloria de Dios. Hermanos amados, el carnal es aquel que está un día en la presencia de Dios, metido con Dios, pero al día siguiente está en el mundo, metido en el mundo. No sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano. Entonces Pablo llega a la iglesia de Corintios y dice: pues pude hablaros como a espirituales. No pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Qué triste. Una iglesia, hermano, que tenía años y años y años, pero que no se desarrollaba. ¿Sabe por qué? Porque había estancamiento espiritual. Estancamiento en el crecimiento espiritual. Tú y yo hemos sido llamados de parte del Señor para ser árboles junto a corrientes de aguas, que su hoja no cae y que da fruto en todo tiempo, y que todo lo que hace prosperará. Tú y yo hemos sido llamados para dar fruto en todo tiempo. Tú y yo hemos sido llamados, hermanos amados, para permanecer, hermanos, a la orilla, ¿sí?, o dentro del río del Espíritu, y ser árboles frondosos, que damos fruto, y que nuestra hoja permanece verde, pero que no cae. Pero ¿qué pasa? Nos estancamos muchas veces espiritualmente. ¿Por qué? Porque hay carnalidad en nuestra vida. ¿Y qué es carnalidad? Naturaleza pecadora, mundana, terrenal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Escudriñar nuestro corazón y ver todo lo terrenal, todo lo mundano y todo lo carnal, y sacarlo y echarlo fuera de nuestra vida. Hermano, y anhelar crecer y desarrollarnos y crecer espiritualmente hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, la plenitud de Cristo. No podemos quedarnos toda la vida como niños espirituales.
Tenemos que crecer, dejar el pecado, dejar las malas prácticas, los malos hábitos y acercarnos a Dios. Y que la luz del Señor brille en nuestro corazón y buscar su rostro y buscar su presencia y buscar la santidad y amar su palabra y leer su palabra. Y hermano, pelear contra esta naturaleza pecaminosa, decir yo no quiero pecar y no voy a pecar, no quiero pecar. Eso significa, hermano, crecer, no estancarse. Pero el niño espiritual se estanca. Y cuidado, porque entonces cuando tú te estancas, no hay crecimiento, no hay desarrollo. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 5, dice la palabra: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, de las cosas del Espíritu. Segunda de Corintios capítulo 7. Mire lo que dice Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne. Hermano, tenemos que limpiarnos, decirle: Señor, te fallé, perdóname, yo no quiero fallar en esta área, dame sabiduría, ayúdame. Pero no estar pecando y pecando. Y ni siquiera confesar nuestro pecado. Hermanos amados, les voy a decir algo: todo sale a luz, tarde o temprano todo sale a luz. A veces queremos engañar hasta a Dios. A los hombres los podemos engañar muy fácilmente. Yo siempre le digo a mis ovejitas, hermano, a las ovejitas que el Señor me dio para pastorear: a mí me pueden engañar y verme la cara todos los días, no se preocupe. Pero hay dos ojos que recorren por toda la tierra. Ya usted, si quiere engañar a Dios, porque a Dios no lo va a engañar. Usted vive engañado, a Dios no lo va a engañar. Todo lo que usted haga en oculto, todo lo que yo haga en oculto, va a salir a luz. Tengamos cuidado y pidámosle al Señor que nos limpie del oculto. Y que queremos vivir una vida agradable delante del Señor. Entonces, hermanos amados, el carnal, ¿qué dice la palabra? Que el carnal piensa carnalmente, mas el espiritual ve las cosas espiritualmente. Y segunda de Corintios 7:1, limpiémonos de toda contaminación de la carne. Limpiémonos constantemente, ministrémonos, limpiar nuestro corazón. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. O sea que hay deseos todos los días carnales que batallan contra el alma, ¿Qué tenemos que hacer? Abstenernos de todo ese deseo carnal. Mire qué tremendo. Y Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 17, del 15 en adelante. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, número 1, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Mire, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. Hermano, estamos llamados a no estancarnos espiritualmente, a no quedarnos como niños espirituales. Jesucristo viene por una iglesia madura, no viene por una iglesia niña. Jesucristo viene por una iglesia, hermano, sin mancha, sin arruga, sin contaminación.
para presentársela como una iglesia gloriosa. Cristo viene por una iglesia ardiendo, por una iglesia gloriosa, por una iglesia más que vencedora en tiempo, no fuera de tiempo, por una iglesia, hermano amado, que ha sabido vencer en tiempo. Espero que usted y yo no seamos parte de la gran tribulación. Pero si no vencemos en este tiempo, seremos vencedores fuera de tiempo. Pero por medio, hermano, de fuego en la gran tribulación. Mejor pidamos al Espíritu Santo que nos ayude para ser vencedores en tiempo. Más que vencedores en Cristo. Cuarto estancamiento. Mire, ya vimos el estancamiento del campamento. Estancamiento de la bendición, de la prosperidad y de la abundancia. Se cerró el cielo. 3, estancamiento espiritual, desarrollo espiritual. Muchos se quedan como niños espirituales. No crecen, no se desarrollan. Hay un estancamiento. ¿Por qué? Porque son carnales. Hermanos, andan de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia. Número 1, no aman la palabra, no obedecen a Dios, no guardan sus mandamientos, viven carnalmente. Estancamiento espiritual. Cuarto estancamiento. Segunda de Timoteo 1:6. Segunda de Timoteo. Acompáñeme a Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Segunda de Timoteo 1:6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. El apóstol Pablo le aconseja al joven Timoteo: aviva el fuego. O sea que pareciera que a Timoteo se le estaba apagando el fuego. Que ahora viene el apóstol Pablo y le dice: aviva lo que hay en ti. Hermano amado, ¿qué pasa? Muchas veces nos estancamos y no permitimos que el fuego de Dios se manifieste en nuestra vida. Pareciera que el fuego de Dios se está apagando en nuestra vida. Hermano, en el tiempo antiguo, el sacerdote agarraba la ofrenda, la oveja, cabrío, y lo ponía en el altar. Y hermanos amados, vemos a la luz de la palabra, óigalo bien, como un Elías agarran al buey, lo hacen pedazos encima del altar, y entonces ora y desciende fuego del cielo. ¿Por qué descendió fuego del cielo al altar de Elías? Porque el altar de Elías tenía una ofrenda. Óigalo bien, el altar de Elías no estaba vacío, tenía una ofrenda, un buey hecho pedazos. ¿Por qué muchas veces en nuestra vida no hay fuego de Dios? Porque, hermano, tu vida y mi vida son altares delante del Señor, pero altares sin ofrenda. Y no estoy hablando en este momento de la ofrenda económica. Estoy hablando de la ofrenda de tu corazón. ¿Qué pide el Señor? Dame tu corazón. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que como altares presentemos nuestra vida en ofrenda, en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Porque un altar, óigalo bien, un altar sin ofrenda no va a descender el fuego de Dios. En Abel presentó una oveja y descendió un cordero y descendió el fuego de Dios y lo consumió. Hermano, Elías presenta un buey y desciende fuego del cielo y lo consume. Gedeón fue a preparar, hermano, comida para el ángel. Gedeón le puso una señal al ángel. Y entonces cuando trae la comida, trae el corderito. Entonces el ángel le dice: ponlo encima de la roca. Y Gedeón pone, hermano, el corderito ya asadito o ya preparado encima de la roca. Y el ángel lo toca y con el fuego lo consume. Eso quiere decir, hermano, que nosotros necesitamos ser el altar de Dios, pero presentar nuestra ofrenda. Y tu ofrenda va a ser tu corazón y mi corazón. Hermano amado, un altar necesita de fuego. Y sabes, hermano amado, que ese fuego, hermano, esos leños representan nuestra humanidad.
Es llevar nuestra humanidad al altar de Dios y decirle: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi ofrenda. Entonces, hermano, ¿qué tan importante es que en nuestra vida presentemos ofrenda todos los días? Tu corazón, mi corazón, como una ofrenda agradable y continua delante del Señor. No puede Dios descender fuego a un altar si no hay ofrenda para consumir. Hermano, ahí vemos la palabra de Génesis capítulo 15. Dios le dice a Abraham: parte los animales por en medio, y los parte. Y agarró los animales y los partió. Pero el hermano amado, ya estaba entrando la noche y ahí venían los animales a querer, hermano, comerse la ofrenda, y Abraham ahí estaba para un lado y para otro, para quitarlos, para espantarlos, para que no. Pero de repente, hermano, a Abraham le dio mucho sueño, mucho cansancio, se quedó dormido. Y después dice que salía un humo de en medio de los animales y una antorcha se paseaba en medio de la ofrenda. Hermano, la ofrenda de Abraham había sido consumida. La ofrenda de Abraham, porque eso fue un altar delante de Dios. Entonces, hermano, nosotros tenemos que presentar nuestras vidas como una ofrenda agradable para que el fuego de Dios descienda. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces, hermanos amados, el fuego de Dios en nuestras vidas se está apagando porque nos hemos estancado, porque tenemos altar pero no tenemos ofrenda. O quizás tenemos ofrenda pero no tenemos altar. Hermano, si hay altar tiene que haber ofrenda. Si hay ofrenda tiene que haber altar. Son dos cosas en común: altar y ofrenda. Ofrenda y altar. Y tu vida tiene que ser un altar, y mi vida es un altar delante del Señor, para que todos los días digamos: Señor, aquí está mi vida, glorifica tu nombre en mi vida, derrama tu presencia en mi vida, aquí está mi corazón. Y que el fuego de Dios, hermano, nos purifique, y que el fuego de Dios sea derramado en nuestras vidas. Miren lo que dice Primera de Corintios capítulo 3 versículo 11: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. O sea que el fuego es un elemento que Dios utiliza. ¿Para qué? Para probar la obra de los hombres. Ojalá que tú y yo estemos edificando en oro, en plata o piedras preciosas. El oro con el fuego más purificado, la plata con el fuego más purificado. Pero si, hermanos, estamos edificando en heno, madera o hojarasca, el fuego lo consume. Entonces no nos estanquemos, sino que el fuego de Dios se vea en nosotros, que el fuego de Dios esté adentro de nosotros. Proverbios 26:20. Le voy a dar un par de bases bíblicas. Proverbios 26:20. Sin leña se apaga el fuego. Sin leña se apaga el fuego. ¿Sabe qué significa eso? Que nosotros, hermanos amados, somos esa leña para el altar de Dios. Y la leña habla de humanismo. Tenemos que venir al altar de Dios y entregar nuestro humanismo. Y entregar, hermano, óigalo bien, lo humano que hay en nosotros. Y que el Señor se glorifique en medio de nuestras vidas. Entonces, gloria a Dios. Habrá un fuego de Dios siempre permanente en nuestros corazones. Fuego de Dios, hermano, que estará purificando nuestras vidas. Un fuego de Dios, hermano, sentiremos ese fuego de Dios en nuestros corazones. Pero ¿qué pasa? Hay mucho pueblo de Dios
que ese fuego ya está a punto de ser apagado. Que ese fuego, hermano amado, ya está a punto de apagarse. ¿Qué le digo Pablo a Timoteo? Aviva el fuego que hay en ti. Echa leña, como cuando hay una fogata de jóvenes y hermano, cada joven agarra un leño y lo mete, y máxime si es leño seco, y hermano, el fuego sube 4, 6, 8 metros y está la gran fogata. ¿Sabes que Dios quiere que tú y yo tengamos fuego de Dios en nuestros corazones? Fuego de Dios para orar por el enfermo. Fuego de Dios para dar una palabra de restauración. Fuego de Dios para dar una palabra de liberación. Fuego de Dios para orar por los endemoniados y que los endemoniados salgan, los demonios salgan de esos cuerpos, los espíritus inmundos salgan de esos cuerpos. Fuego de Dios en nuestras vidas para caminar en medio de esta situación creyéndole a Dios. No te estanques, pueblo, no te estanques. Aviva el fuego que hay en ti. Avívalo. Y no permitas que el fuego de Dios se apague en tu corazón. Te recuerdo, eres altar. Pero un altar necesita de ofrenda. Y la ofrenda necesita de un altar. Esta es una noche que yo te invito para que tú medites la palabra en tu corazón. Muchos tropezarán, dijo Jesucristo. Y cuando tú te vas al diccionario, un sinónimo de tropezar es estancamiento. Yo no quiero estancarme, hermano. Yo no quiero estancarme. Yo ya viví eso hace muchos años. Yo no quiero estancarme. A nadie le deseo el estancarse, sino que cada día caminemos en el Señor y podamos recibir nuestra bendición. Podamos recibir, hermano, el fuego de Dios. Podamos recibir la lluvia del cielo, la temprana y la tardía. Podamos, hermano, caminar en nuestro campamento, en nuestra vida, en nuestra familia, sabiendo que la luz de la aurora va de aumento en aumento en aumento, hasta que el día es perfecto. Tú has sido llamado para crecer espiritualmente, para desarrollarte en este evangelio. No has sido llamado para estar, hermano, toda la vida en una silla, siendo espectador, sino Dios te ha llamado para que tú seas protagonista en este evangelio, a través de tu vida. Esta es una noche para pedirle perdón si ha habido pecado oculto en nuestro corazón. Si estamos haciendo cosas ocultas que no le agradan a Dios, pero que Dios sí las conoce, es el momento para pedirle perdón. Yo te invito a que esta noche tú le pidas perdón al Señor. Yo le voy a pedir perdón al Señor por mi vida, pero tú pídele perdón por tu vida. Es el momento de ponernos a cuentas con Él y de sacar lo oculto, lo que no le agrada al Señor. Por eso David dijo: líbrame de mis pecados, aún de los que me son ocultos. Padre, gracias esta noche por tu palabra. Ayúdanos, Padre, a no tropezar, sino a caminar, a crecer espiritualmente. Ayúdanos a avanzar, a conquistar, a alcanzar aquello por lo cual hemos sido alcanzados. Ayúdanos, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Yo te ruego y te suplico por tu pueblo, por las vidas, por las familias, para que sean levantadas. Por las familias, Señor, para que sean alcanzadas, para que no se estanquen. Todo estancamiento espiritual, Señor, quítalo en el nombre de Jesús. Confesamos nuestros pecados, Padre. Queremos obedecerte, Señor, para recibir la lluvia temprana, la lluvia tardía. Queremos, Señor, ser obedientes a tu palabra, a tus mandamientos, Padre bendito. Quita de nosotros todo estancamiento espiritual, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, aviva en nosotros el fuego tuyo, Padre. Y que se cumpla la palabra de Habacuc. Aviva la obra en medio de esta tierra, en medio de los tiempos. Hazla conocer, Señor, en el nombre de Jesús. Bendecimos cada vida y cada corazón, Padre, esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y te guarde, hermano. Solamente recordarte que todos los días el apóstol está predicando la palabra de 6 de la tarde a 7 de la noche, para que tú te puedas conectar. Y luego los pastores de 8:30 a 9:30. Si tú por tu trabajo no puedes ver la transmisión en directo, mira la transmisión después, pero la palabra está quedando grabado, los programas están quedando grabados
para recibir la palabra del Señor. Bendiciones.